Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Guzmán Guillén. Soy ingeniero en sistemas y soy docente a tiempo completo en la Universidad Tecnológica de El Salvador. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema compuertas lógicas, un tema que pertenece a la unidad número 2 de la asignatura Pensamiento Lógico. Entre las compuertas básicas tenemos la compuerta OR, la cual se representa con la simbología que podemos observar ahorita en la pantalla. La compuerta OR puede tener varias entradas, de 2 en adelante, y también podemos constatar que solamente tendrá una sola salida. En el ejemplo que se muestra en su pantalla podemos ver que tenemos tres entradas, la entrada A, la entrada B y la entrada C, y la salida X, la cual tendrá la siguiente expresión, donde se sumará la entrada A más la entrada B más la entrada C. En la compuerta OR podemos tomar en cuenta un principio básico, el cual es, si todas las entradas son igual a 0, entonces la salida será 0. De lo contrario, la salida será 1. Eso lo podemos constatar con su tabla de verdad, en la cual la cantidad de combinaciones será igual a 2 elevado a la cantidad de entradas que tenga la compuerta OR. Siguiendo con el ejemplo anterior, podemos notar que tenemos en la tabla la entrada A, la entrada B y la entrada C. Y debemos colocar también la columna donde estará la salida, que será X. En la tabla podemos ver que la entrada A tiene el valor de 0, la entrada B también, y la entrada C un valor de 0. Y la salida, pues, por el principio que había mencionado anteriormente, será también 0. De lo contrario, se puede observar en la tabla que las salidas siempre serán 1. Otra compuerta que utilizaremos será la compuerta AND, en la cual, como podemos observar, también puede tener de 2 entradas en adelante. Y su salida será igual a la multiplicación de la entrada A por la entrada B por la entrada C. Siempre tendrá una sola salida esta compuerta. Y nos basaremos también en un principio el cual dice que si todas las entradas son 1, la salida será 1. De lo contrario, la salida será 0. Eso lo podemos comprobar en la siguiente tabla de verdad, en la cual tenemos tres entradas, A, B y C, y la salida X. Entonces, podemos ver que todas las entradas en la parte inferior son unos. Entonces, la salida tiene o tomará el valor de 1. De lo contrario, usted puede observar acá, todas las salidas son 0. La compuerta NOT es una compuerta básica, la cual, a diferencia de las anteriores, tiene una sola entrada y tendrá también una sola salida. El valor de X que tomará la variable de salida, ¿verdad?, será A negado. Es decir, nos vamos a basar en el presente principio. Si la entrada es 0, la salida será 1. Y si la entrada es 1, la salida será 0. En la tabla de verdad NOT podemos notar que siempre nos basaremos en la cantidad de combinaciones será siempre 2 elevado a la cantidad de entradas. En este caso solamente tenemos una entrada, la cual será A, y una salida, la cual será X. Entonces, cuando A vale 0, X vale 1. Y cuando A vale 1, X
es igual a 0. Podemos trabajar con las compuertas a través de la implementación ya en ejercicios o en circuitos dados. En el ejemplo que les mostraré a continuación, nos pide que obtengamos la expresión a partir del circuito dado. El circuito dado es el que tenemos en pantalla. Tenemos 4 entradas, 2 las cuales corresponden a una compuerta AND. Teniendo 2 entradas las cuales pertenecen a la compuerta AND y 2 entradas las cuales corresponden a la compuerta OR, tenemos que las 2 entradas se van a multiplicar a través de la compuerta AND. La salida es la multiplicación de la la entrada A por la entrada B. De igual manera, en la sumatoria C y D, la salida a través del OR se convierte en C más D, o sea, la entrada C más la entrada D. Entran a la compuerta OR que se muestra acá en la pantalla y la salida que obtenemos es la multiplicación de A por B, o sea, la entrada A por la entrada B, más la suma de la entrada C más la entrada D. Al entrar a la compuerta AND que podemos mostrar acá, perdón, la compuerta NOT que podemos observar acá en la pantalla, obtenemos una salida, la cual la operación A por B más C por más D se convierten en una negación. Y así obtuvimos la expresión a partir de un circuito dado. También podemos notar que nos pueden pedir en algún ejercicio que hagamos lo contrario. A partir de la expresión, llegar a un circuito que me represente dicha expresión. Por ejemplo, tenemos acá que la salida debe ser igual a la multiplicación de la compuerta de la entrada A negada por la entrada B más la negación de la sumatoria de C de la entrada C más la entrada D. Comenzamos colocando las entradas. Vamos a tener la entrada A, la entrada B, la entrada C y la entrada D. Luego vemos que lleva la entrada negada, la entrada A negada. Entonces debo de utilizar una compuerta NOT para convertir esa entrada A en una salida A negado. Luego B, como es simplemente la entrada B, no llevaría ningún negado y entraría a la compuerta AND que me provocará esta multiplicación entre la entrada A negada y la entrada B para darme una salida A negado por B. Luego, en la parte de las entradas C y D, vemos que tenemos una sumatoria de C más D. Entonces, debo utilizar una compuerta OR para poder hacer dicha suma. Luego, esa salida tendrá la sumatoria de C más D. Al pasar por la compuerta NOT, la negamos y obtenemos una C más D negado. O sea, el NOT de acá me convierte en negación la sumatoria de C más D para obtener la salida C más D negado. Entrando a la compuerta OR, la cual sumará el A negado más B, perdón, A negado por B más C más D todo negado que tenemos en la parte inferior del ejercicio. También podemos notar que existen 4 tipos de compuertas más que utilizaremos en el transcurso de esta unidad, las cuales serán la compuerta NOR, vemos su simbología y vemos la expresión. La compuerta NAND, observemos la simbología y las expresiones. Y la compuerta XNOR, cuya simbología es la siguiente, y
La expresión se puede anotar de la manera que estoy señalando en la pantalla. Y por último, la compuerta XOR, la cual su simbología será de esta manera y cambiando en la parte de la salida que ya no es negado. Bien, de esta manera hemos llegado al final de esta pequeña clase acerca de las compuertas lógicas. Ha sido un placer pues dirigirme a ustedes de esta manera a través de este video y nos estaremos viendo en los próximos videos. Muchas gracias y feliz tarde.